Lo descubrí el 14 de febrero, las rupturas más humillantes y bizarras de Reddit. Mi esposo se fue a consumir setas alucinógenas con su primo y su hermano. Al parecer tuvo una epifanía en medio del viaje. Dijo que estuvo hablando con Dios. ¿Y saben qué le dijo Dios? Según él, Dios le ordenó que debía volver con la madre de sus hijos. Pero eso no es todo. En medio de su viaje espiritual, también me admitió que se había estado viendo con ella a mis espaldas, de forma intermitente, durante bastante tiempo. Así que básicamente usó a Dios y a los hongos como excusa para confesar una infidelidad de meses y dejarme en San Valentín. Gracias a Dios por el milagro, supongo. Lo mío no pasó ayer mismo, sino hace unos días, justo antes de la fecha. Llevábamos saliendo unos meses y teníamos planeada una cena de San Valentín muy bonita. Pero con la festividad acercándose, él se dio cuenta de algo pesado: no éramos compatibles a largo plazo. Al principio dolió mucho escucharlo, pero en el fondo, sabía que tenía razón. Ayer nos entregamos nuestras cosas. No me di cuenta hasta que revisé mi bolsa más tarde. Él había escondido dentro el regalo de San Valentín que ya me había comprado. Era algo realmente dulce y detallista. Yo también le había dado el suyo antes de irnos. Sinceramente fue agridulce. Él es una gran persona y ambos nos queremos mucho. Es solo que buscamos cosas diferentes en una pareja. Supongo que fue mejor romper ahora, antes de que estuviéramos más involucrados emocionalmente y el daño fuera irreparable. A mí me dejaron exactamente a las 12:01 de la madrugada del 15 de febrero. Sí, leyeron bien. Esperó a que terminara el día de San Valentín por un solo minuto. Me dijo que nos estábamos poniendo demasiado serios y que solo quería ser mi amigo. Por supuesto, después me enteré de que estaba escribiéndose con otras chicas y no quería que yo fuera un estorbo para sus planes. Pero bueno. Al menos tuvo la decencia de no dejarme en el propio día de San Valentín. Eso habría sido terrible. Mi esposo pasó la noche de ayer con su amante. Él juraba que todo había terminado, que ella ya no significaba nada. Pero ayer, simplemente apagó su ubicación y desapareció. No volvió a casa hasta las 5 de la mañana de hoy. Pasé toda la noche de San Valentín mirando una pantalla, esperando que ese punto azul en el mapa se moviera, esperando una explicación que nunca llegó. Verlo entrar por la puerta al amanecer, con esa cara de cansancio que no era por el trabajo, fue el final de todo. No hubo flores, no hubo cena, solo el silencio de un matrimonio que murió a las 5 de la mañana. Esto no fue ayer, pero cada febrero me recuerda a cuando estaba en la escuela primaria. Tercer grado. Tenía una novia. Llevábamos saliendo 2 semanas. Y por salir me refiero a que nos sentábamos uno al lado del otro y decidimos que éramos novio y novia. Era algo muy oficial en nuestras mentes de niños. Unos días antes de San Valentín, ella rompió conmigo. ¿La razón? Dijo que quería un novio que la tomara de la mano. Recuerdo estar genuinamente estresado por eso. Pensaba, ¿de la mano? ¿En público? ¿En el recreo? Absolutamente no. Para mí, eso se sentía como un compromiso gigantesco que no estaba listo para asumir. Avance rápido hasta hoy, estoy en mis 30 años y resulta que soy gay. Así que, honestamente, ella se dio cuenta de algo antes que yo. Ella sabía que algo no encajaba. Solo espero que haya encontrado a alguien que realmente quiera tomar su mano en el recreo. Él siempre tenía la misma costumbre, parecía quedarse dormido en el momento exacto en que yo mencionaba cualquier cosa que requiriera el más mínimo esfuerzo emocional. Si le decía algo como «hoy tuve un día difícil», su respuesta era siempre un «oh, bueno, buenas noches». Normalmente me guardo mis cosas para mí, así que solo fueron un par de veces en las que realmente hubiera agradecido un poco de apoyo.
La gota que colmó el vaso fue poco antes de San Valentín. Por cuestiones de trabajo, tuve que estar en una zona de la ciudad algo peligrosa tarde en la noche. Él me preguntó cómo pensaba volver a casa y le dije que no estaba segura, pero que intentaría resolverlo. ¿Su respuesta? Ah, está bien. Bueno, estoy cansado. Buenas noches. Al día siguiente se suponía que íbamos a cenar. Le dije que estaba molesta. Me preguntó por qué, y yo le cuestioné directamente por qué no parecía preocupado por mi seguridad. En lugar de darme una respuesta o disculparse, me bloqueó. Simplemente desapareció. Me bloqueó por pedirle un mínimo de empatía. Supongo que fue su regalo de San Valentín, sacarme de mi vida sin que yo tuviera que hacer el esfuerzo. Esto no ocurrió ayer, fue hace ya varios años, pero el recuerdo sigue grabado a fuego en mi mente. Había estado saliendo con un chico durante varios meses, desde el verano anterior. Todo parecía ir sobre ruedas. Llegó San Valentín y él me dijo que había hecho reservaciones para cenar a las 6 de la tarde. Me pasé la tarde arreglándome, maquillándome, eligiendo el vestido perfecto, estaba realmente emocionada. Entonces a las 5:30, apenas media hora antes de la cita, suena mi teléfono. Era él. Sin preámbulos me soltó que había decidido volver con su ex. Me quedé helada con el labial en la mano y una rabia que no me cabía en el pecho. Me dejó plantada de la forma más cruel posible. Pero el destino tiene una forma muy curiosa de poner a cada uno en su lugar. Casi un año después, recibo otra llamada suya una noche. Me contó que esa misma ex se había mudado con él poco después de aquel San Valentín. Un día él regresó del trabajo y se encontró con que ella había vaciado la casa por completo. Se llevó literalmente todo y desapareció del mapa. Él me preguntaba con una voz patética si me gustaría volver a salir con él. ¿Mi respuesta? Absolutamente no. Le colgué en ese mismo instante y nunca volví a saber de él. No fue una ruptura mía, pero ocurrió en un San Valentín de los años 90 cuando yo estaba en tercer grado y cambió mi familia para siempre. Mi hermana mayor y yo descubrimos que mi papá había estado engañando a mi mamá con mujeres que conocía en salas de chat de AIM. Mi hermana se había sentado frente a la computadora para hacer la tarea. De repente, las ventanas de mensajes empezaron a aparecer por todas partes. Eran mensajes explícitos, constantes. Mis padres llevaban casados 15 años. Inmediatamente fuimos a contárselo a mi mamá. Se divorciaron poco después. Mi papá acabó mudándose al otro lado del país para casarse con una de las mujeres que conoció por internet. Resultó ser una persona horrible. El matrimonio les duró apenas 3 años. A veces, lo que encuentras en una pantalla de computadora un 14 de febrero puede destruir una década y media de vida, pero quizás era necesario para que mi madre encontrara una paz que no tenía. Esto no me pasó ayer, sino hace ya 6 años, precisamente un 14 de febrero. Imaginen lo que es pasar más de media vida al lado de alguien. Llevábamos 28 años casados. Uno pensaría que después de casi 3 décadas ya lo sabe todo de su pareja, que no hay espacio para sorpresas de este calibre. Ese día, por casualidad, encontré un regalo que él había comprado. Por un momento, mi corazón dio un vuelco de alegría, pensando que aún mantenía ese fuego detallista. Pero al abrirlo, la realidad me golpeó como un balde de agua fría. El regalo no era para mí. Era para su novia. En ese instante, 28 años de recuerdos se reescribieron en mi mente. Me divorcié, por supuesto. Y aunque aquel San Valentín fue el día más amargo de mi vida, hoy puedo decir que estoy viviendo mi mejor etapa. Todo sucede como se supone que debe suceder, y a veces, un regalo mal entregado es la llave que te abre la puerta a una libertad que no sabías que necesitabas. Estaba leyendo estas historias y pensé, vaya,
Esto nunca me ha pasado a mí, hasta que de repente. ¡Bum! El recuerdo me golpeó. No fue ayer, fue hace unos 4 años en San Valentín. Llevábamos solo unos meses saliendo, pero éramos exclusivos. Nos conocimos en el trabajo. No habíamos hablado de planes específicos para ese día porque la relación era muy nueva, así que yo no esperaba gran cosa. Yo no trabajaba ese día, pero él tenía el turno de apertura y salía a las 3 de la tarde. Me preguntó qué iba a hacer y le dije que me quedaría en casa o iría a la piscina. Fue la última vez que supe de él. A la 1 de la tarde dejó de contestar. Está trabajando, pensé. Pero dieron las 3. ¿Las 3:30? ¿Las 6? Las 8 de la noche. Finalmente, apareció un mensaje: oye, lo siento. Al salir del trabajo llevé a Leslie a su casa porque no tenía transporte, pero luego ella me preguntó si quería ir a cenar y a fumar algo, y lo hicimos. Lo dijo como si nada. Como si fuera lo más normal del mundo desaparecer todo el día de San Valentín con una tal Leslie que no conocía de nada. Me puse furiosa. Rompí con él ese mismo día. Él ni siquiera entendía por qué estaba tan enojada. Renunció al trabajo esa misma semana porque decía que no podía ni mirarme. Meses después, me enteré de la verdad: él y Leslie se habían acostado ese mismo 14 de febrero. A ella la despidieron un par de meses después. Honestamente, ni siquiera recuerdo bien su nombre, así que la llamo Leslie, pero de verdad, que te jodan, Leslie. Hace 15 años, yo estaba convencido de que me habían dejado de la forma más cruel en San Valentín. Pero la realidad es que yo estaba proyectando una relación en una mujer con la que solo me estaba acostando ocasionalmente. Me tomó unos 5 años darme cuenta de que yo no era la víctima, sino el problema. En mi cabeza, nosotros teníamos ese clásico romance de idas y vueltas, y yo me decía a mí mismo: a ella la han tratado mal antes, pero yo no lo haré, soy un buen tipo, me merezco esta relación, ella me debe este amor. Ella me dijo varias veces que no quería una relación seria, pero yo pensaba: sí, claro, pero eventualmente te enamorarás de mí, como en las películas. Nos acostábamos un par de semanas y de repente yo soltaba algo como: ten, aquí tienes la llave de mi apartamento. Ella, lógicamente, rompía conmigo porque yo no podía respetar el acuerdo casual. Yo decía: vale, lo entiendo, solo es eso. Volvíamos a vernos y a las 2 semanas yo decía: mi mamá te compró este suéter. Ella volvía a huir. Esto siguió por 6 meses hasta que llegó San Valentín y ella fue tajante: no, no estamos saliendo, por supuesto que no vamos a hacer nada especial. Me sentí morir. Años después entendí que me hice todo ese daño yo solo. Mi vida era básicamente la trama de la película 500 días con ella. Es increíble cómo puedes proyectar tus deseos en alguien que nunca pidió estar en ese guión. Llevábamos un año saliendo a distancia. No era demasiado lejos, nos veíamos cada 6 semanas. Pero últimamente, él se había vuelto cada vez más agresivo. Se enojaba conmigo por usar Reddit para desahogarme, se enojaba incluso si usaba las palabras yuk o yum, porque decía que eso lo degradaba. Era agotador, pero yo seguía intentándolo. Ayer, por San Valentín, me escribió una carta de amor, que era apenas un párrafo y me la leyó por teléfono. Yo, por mi parte, le envié cajas de pasta seca traídas directamente de Italia y la salsa que tanto le gusta, porque en Navidad ya le había regalado una olla de alta calidad. ¿Saben cuál fue su reacción? Se puso furioso conmigo porque no contesté una de sus llamadas porque estaba durmiendo una siesta. Nunca me dio las gracias por el regalo. Hoy no he hablado con él, pero, sí, esto se acabó. Recientemente llegó a llamarme prostituta y a decirme que ojalá me muriera. ¡Wow! Se siente estúpido escribirlo todo junto, pero a la vez es muy liberador.
A veces necesitas poner los hechos en fila para darte cuenta de que el regalo de San Valentín que más necesitas no es pasta de Italia, sino recuperar tu dignidad.